Y tenemos para este encuentro, para esta segunda jornada, nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es nada más ni nada menos que Monseñor Santiago Silva, a quien recibimos con un cariñoso aplauso. Monseñor Santiago, muy bien, y aquí con la banderita de Chile, ¿verdad? Muy bien. Todo el apoyo a Monseñor Santiago. Quiero contarles, Monseñor Santiago es obispo de Valdivia actualmente. Fue también el obispo responsable de coordinar durante 15 años el proceso de traducción de la Biblia del CELAM, la vía sobre la que nos hablaron ayer. Es licenciado en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Recibió su consagración episcopal en el año 2002. Y Monseñor Santiago ha prestado muchos servicios a la Iglesia latinoamericana y a la Iglesia chilena, porque fue obispo castrense, fue presidente de la Comisión Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral, fue responsable en el CELAM del Centro Bíblico Pastoral para América Latina y el Caribe. También fue perito en Biblia en la Conferencia de Aparecida, representó a su iglesia en el Sínodo de la Palabra en el año 2008 y fue también secretario general del CELAM durante el periodo 2011 y 2015. Monseñor Santiago nos honra en esta mañana con su ponencia que se titula Jesús Maestro y su pedagogía. Ahora sí, un fuerte aplauso para Monseñor Santiago. Muy buenos días y gracias a CIEC por la invitación para compartir con ustedes este tema. Cuando con el equipo, Óscar y su equipo, nos reunimos en Valdivia para ver cuáles son los temas centrales cuando se trata de hablar de pastoral educativa y Biblia, salió este tema. Y justo que comenzaron a hablar de este tema, yo pedí otra ronda de cerveza valdiviana y me pidieron que viniera a dar el tema. Así que con mucho gusto comparto con ustedes este tema que lleva por título Jesús Maestro y su pedagogía. Vamos a hacer un recorrido en 4 momentos. Primero revisar 5 datos de carácter histórico sobre Jesús Maestro de los Evangelios. Luego aludir solo a 5 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, particularmente de los Evangelios, para poder descubrir algunos rasgos de la pedagogía de Jesús. De esos rasgos de la pedagogía de Jesús vamos a sacar 4 criterios y luego la conclusión. Me aboco solo a la parte bíblica. Ustedes, educadores, les corresponde bajar el tema luego al ámbito de la educación. Partimos con los 5 datos del Evangelio. El primer dato es que el primer título que le dan a Jesús la gente de su tiempo es Rabí. Rabí viene de la palabra aramea Rab. Rab significa lo más grande, lo más excelso. Y lo más excelso que tiene Israel es la ley. El rabino es lo más grande porque se dedica a la ley. Rabí, la I final, es un posesivo. Rabí significa mi maestro. A Jesús así lo llamaban. Fue uno de los primeros títulos que tuvo Jesús al iniciar su ministerio en Galilea. Él enseña la ley, pero descubre en la ley la auténtica voluntad de Dios. Los otros rabinos también lo hacían, pero Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, nadie mejor que Él conoce la voluntad de su Padre. Se dedica a la ley para descubrir el plan salvífico de su Padre. Esto en razón de que es un hijo obediente, sumiso. Es una de las características de los hijos del siglo I. Un hijo del siglo I se caracteriza por eso, por la sumisión, por la obediencia. Nadie como él. Lo que yo veo hacer a mi padre es lo que hago. Lo que yo oigo decir a mi padre es lo que digo. Recibió la unción del Espíritu,
se convirtió en maestro en Israel, Jesús de Nazaret. Su rabinato, sin embargo, no es común. Al poco andar comienza a destacarse respecto de los otros rabinos en Israel. En primer lugar, porque reúne no solo a varones, sino también a mujeres, un aspecto impensado en el siglo I. En segundo lugar, porque elige a sus discípulos. Generalmente es el discípulo que escoge al maestro, no el maestro al discípulo. Luego enseña en parábolas, y es un método para un rabino del siglo I un poco básico. No era común que un rabino enseñara en parábolas. Para poder llegar a la gente, Jesús emplea parábolas, metáforas. El contenido de su enseñanza es el reino de Dios. Pero sobre todo, el contenido de su enseñanza es el Dios que quiere reinar. Las parábolas sobre el reino no solo dan rasgos del reino de Dios. Las parábolas sobre el reino dan sobre todo los rasgos del Dios que quiere reinar. Y el Dios que quiere reinar no es rey, no tiene trono, no tiene corona, no tiene territorio. El Dios que quiere reinar tiene una identidad, es Apá, es Padre. El Dios que quiere reinar es un Padre que reina cuando construye un pueblo de hijos y de hermanos. Un mensaje provocador, un mensaje original por parte de Jesús que se separa enormemente de lo que decían respecto del reino de Dios algunas fuentes judías. El resultado, por tanto, es la posibilidad de una identidad nueva gracias a la comunión con Dios mediante Jesucristo el Hijo. Ya no se trata de practicar la ley, ahora se trata de recibir el don de la filiación y de la fraternidad. El tercer dato histórico es que para la gente Jesús era un rabino carismático, no así para los dirigentes de Israel. Para los dirigentes de Israel, Jesús era más bien un judío marginal. Aquellas cosas que los demás tenían que hacer, Jesús no las hacía. No hay que tocar a los leprosos, él lo tocaba. No hay que sentarse a comer con publicanos, él se sentaba a comer con publicanos. No hay que hablar en un pozo con una mujer, el pozo en el siglo I es un espacio femenino, él hablaba con una mujer en un pozo. Un judío marginal. Sin embargo, Jesús no se opuso al judaísmo. Él asumió las tradiciones de su pueblo, pero en virtud de la imagen de Dios que tenía que presentar, fue mostrando que hay una manera alternativa de vivir el judaísmo. En cuarto lugar, y este tema va a guiar luego nuestra conversación, nuestra presentación, Jesús suscita una gran admiración. Crece la fama de Jesús, crece enormemente la fama de Jesús. Nada inútil. ¿Por qué nada inútil? Porque el honor, el buen nombre, la fama es el valor social principal del siglo I. Un rabino lo que quiere es tener honor. Pero si hay otro rabino al lado tuyo que se lleva a la gente porque a él lo siguen, porque a él lo escuchan, porque su palabra tiene más autoridad, tú te vas quedando sin alumnos. Y eso yo no lo permito. Eso da lugar a lo que luego vamos a conversar, al desafío al honor. Yo tengo que desafiar a ese maestro para mostrar que ese maestro no pertenece a la condición de rabino. No es un rabino. El desafío al honor. Entonces, gracias a la fama de Jesús, comienza la gente a preguntarse sobre la identidad de Jesús. Aparece Jesús como rabino, enseña el reino de Dios y al Dios del reino mediante parábolas, lo hace con una autoridad inaudita, pero sí es el hijo de José, es el hijo de María, y procede de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno.
la identidad, la primera identidad que le atribuyen a Jesús, suscita otras preguntas sobre la identidad. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Y se comienza a abrir poco a poco el camino hacia la identidad de Jesús Mesías e Hijo de Dios. Lo que les decía recién, los dirigentes de Israel desafían la condición de Jesús porque Jesús es un rabino que no procede de una familia de rabinos. Su padre, José, es un artesano, no un carpintero, no, la expresión no está bien traducida por carpintero. La expresión es artesano. Y el hijo tiene que ser artesano, no rabino. Tal vez estudió con alguien. Los mismos parientes de Jesús en Nazaret se extrañan de que enseña de una manera absolutamente novedosa, se admiran por la manera novedosa que Jesús enseña, pero ellos conocen la historia de Jesús y saben que no ha estudiado con nadie. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su sabiduría? ¿De dónde viene su experticia para hablar de un Dios, alguien que no estudió la ley? De su condición de hijo, de su condición de ungido por el Espíritu. Lo confrontan y evidentemente, gracias a la oralidad secundaria, todo se comenta, no son pueblos de textos escritos, son pueblos de noticias que corren de aldea en aldea. Inmediatamente lo que hace Jesús se corre por toda la aldea, ¿no? Y van hablando de que ha aparecido en Galilea un rabino impresionante, un rabino que causa enorme admiración entre la gente sencilla, no así entre los dirigentes de Israel. Inmediatamente lo confrontan, desafían su honor para mostrarle ante la gente que él no es rabino. Ese es el desafío al honor. Hay unidades literarias en el Nuevo Testamento que están hechas en función del desafío al honor. Revisamos brevemente 5 pasajes de los Evangelios. De Jesús, maestro, a rasgo de su pedagogía. El camino que vamos a hacer ahora al revisar estos 5 pasajes de los Evangelios. Estos rasgos son los que llaman la atención, que admiran, porque evidentemente hay un anacronismo respecto del tema y el siglo I. Hablamos de la pedagogía de Jesús, pero jamás Jesús se planteó el tema de su pedagogía. Ni siquiera existía la palabra para el mundo rabínico del siglo I, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir dar con estos rasgos son aquellos rasgos que provocan gran admiración entre la gente, porque son precisamente esos rasgos que los separan de los otros rabinos. La gente está acostumbrada a un modelo, a un estilo rabínico. Aparece Jesús, el rabino de Nazaret, en Galilea, y presenta unos rasgos que son diferentes a los otros rabinos. En estos rasgos nos vamos a fijar, porque estos rasgos constituyen la originalidad de la pedagogía de Jesús. Los rasgos que admiran a la gente, porque precisamente se distancian de cómo enseñaban y actuaban los rabinos de entonces. Primer texto, Marcos 2, recordamos la llamada al publicano Leví y las comidas de Jesús, las comidas del Maestro Jesús. Lo que hace Jesús al comer como come es resignificar lo vital del ser humano. Nada más vital que la alimentación. Jesús, desde la perspectiva del reino, resignifica las comidas. Y no se purifican, los judíos se purifican, y no le importa comer con pecadores y publicanos, entre ellos Leví, un judío jamás lo haría, y en las comidas pide irse al final. Siéntate atrás, siéntate al final, no te sientes al comienzo. Era lo normal, buscar los primeros puestos, por el valor del honor. Entonces yo no puedo quedarme en una mesa muy retrasito.
tengo que estar en la mesa donde está quien me invitó. Y eso valida mi honor de buen judío, de un judío piadoso, de un judío purificado. Por eso los primeros puestos. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ocupa el último puesto, es algo normal. No es lo común. Eso no se hace en el planeta. Jesús es contracultural. Jesús es contracultural. A través de estos ritos inapropiados y por los comensales no idóneos, Jesús provoca y denuncia, pero para revelar los valores alternativos del reino. Jesús prefiere a los marginados, a los últimos, que son los primeros para Dios. Él es uno de ellos, porque vive al margen de la imagen que tienen de Dios los dirigentes de Israel. En cambio, otra es la pedagogía del grupo de fariseos que está allí presente comiendo con Jesús, porque desde su pureza ritual critican la comensalidad de Jesús. Esto llama la atención. Y profundamente en el siglo I, la manera como Jesús come y con quién come llama la atención. Incluso un autor alemán dice, un poco en broma también, ¿no? Dice: a Jesús lo mataron por cómo comía, por la manera que conducía y llevaba las comidas en las que participaba. La primera multiplicación de los panes, Jesús aparta a los suyos para buscar soledad. Es el maestro que crea espacios de descanso y que esos espacios de descanso sean para el encuentro comunitario. Es el maestro que crea espacios de descanso para el encuentro comunitario. No ofrece sino la posibilidad de que la gente, sus discípulos, fraternicen, conversen, pregunten, se encuentren. Es el maestro que discierne las necesidades de la gente, vive de cara a ellos. No les son ajenos los anhelos y dolores humanos. El verbo aparece, se compadece, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y es un verbo de mucha densidad humana. El verbo es esplagmizomai, compadecerse, esplagmizomai. Cuando lleguemos al paraíso, Pedro nos va a preguntar cómo se dice compadecerse en griego. Si no sabemos decir esplagmizomai, nos va a decir: mira, espera un ratito, apréndetelo y luego ingresa. Esplagnon en griego es entrañas. Esplagmizomai es conmoverse las entrañas. No es la compasión intelectual, no es el sentimiento. Frente a un acontecimiento que te perturba hondamente, que te llama la atención hondamente, se conmueven tus entrañas. Y este verbo se emplea, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el hijo de la viuda de Naín. Se compadeció. Y este verbo se encuentra, por ejemplo, cuando Lucas nos narra la historia del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. Lo ve venir de lejos y se compadeció. Este es el Dios nuestro. El Dios de Jesucristo, que es nuestro Dios, tiene entrañas. Y sus entrañas se compadecen. Este es el Jesús nuestro, que es maestro en Israel. ¿No partirá por aquí una educación que quiere transformar a las personas? ¿No partirá por aquí un mundo nuevo por la capacidad de que nuestras entrañas se compadezcan? ¿No partirá por ahí? Jesús organiza a la gente y los discípulos, claro, tienen otra pedagogía frente al maestro. No se hace el problema los discípulos: hoy tenemos como a 5.000 personas. Déjalos que se vayan. Déjalos. Mándalos a otro lado, que se vayan. No tenemos pan para tantos, que se las arreglen. Es la pedagogía de los discípulos. Jesús, sin embargo, multiplica los panes y cuenta con los suyos. Otro rasgo interesante de Jesús maestro: contar con el discípulo.
No es un maestro para los discípulos, es maestro con los discípulos. El mismo discípulo, el primer discípulo de la historia fue Jesucristo. ¿Cómo el primer discípulo de la historia fue Jesucristo? Claro, ¿acaso Jesucristo no fue discípulo del Padre? Evidentemente, Jesús fue discípulo del Padre, el primer discípulo de la historia. Él sabe lo que es el seguimiento. El ciego Bartimeo, el ciego no tiene nombre, le decimos Bartimeo, pero Bar en arameo significa hijo. Bartimeo es el hijo de Timeo. Es un personaje sin nombre, ciego y mendigo. Atiende los gritos insistentes del ciego, lo manda a llamar, lo escucha. Jesús se expone, ponerse delante, se ofrece. Aquí estoy. Frente a las dificultades, se expone, no se oculta, no se retrae, se expone. Él tiene los recursos para enfrentar, ayudar, servir a las personas. No tiene por qué ocultarse. Jesús se expone, déjenlo que venga, tráiganmelo. Otra es la pedagogía de los discípulos y de la gente. Cállate, no perturbes al maestro. La pedagogía de dejar en el rincón al que está sufriendo, para que no moleste al maestro, para que no le complique la vida. Espera del ciego que se involucre en su propio proceso. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Fíjense que esa misma pregunta está en el texto anterior para Santiago y Juan. Vienen subiendo a Jerusalén, se acerca, según Marcos, Santiago y Juan, queremos pedirte algo. La pregunta de Jesús: ¿qué quieres o qué quieren que haga por ustedes? Santiago y Juan. Cuando llegues a Jerusalén, que uno se siente a tu derecha, que el otro se siente a tu izquierda. La misma pregunta para el ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Señor, que vea. Signo de la fe. La fe se compara a la vista, a la luz. La fe es luminosidad para penetrar, para alcanzar, para apañar el misterio de Dios. Uno pide poder, Santiago y Juan, y el otro pide ver. Está probado que lo de Santiago y Juan, Santiago no estaba en eso pidiendo eso, fue Juan el que lo engañó un poco. Santiago no. La luz para el ciego es un don, pero va asociado a la responsabilidad de seguirlo. El texto de Bartimeo termina diciendo: y Bartimeo lo seguía por el camino, y van a Jerusalén. Y Santiago y Juan, que piden: Señor, que en Jerusalén nos sentemos. Bartimeo está sentado y lo sigue por el camino, de pie. La vida cristiana es también posición. Hay que estar mucho tiempo sentado, como los discípulos a los pies de Jesús, pero no puedes permanecer la vida sentado. Hay que caminar, como Bartimeo, que se hizo discípulo del Señor. Avanzamos al encuentro con la mujer samaritana. Jesús se dirige a lugares no apropiados. El pozo es un espacio femenino y no debería estar ahí Jesús. De hecho, los discípulos se extrañan de que estuviera con otra o con una mujer. En 4:27 se sorprendieron que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué hacías con ella. Los pozos son espacios femeninos. Jesús, como maestro y como buen maestro, supera la ironía de la mujer y su primera falta de disposición. Jesús no responde con ironía a la ironía de la mujer, lo responde del mismo modo. Jesús busca la persona, no busca el detalle. Jesús no se queda con lo que dice, se queda con el corazón, con lo que la persona siente, tratando de descubrir quién es efectivamente esa persona. Y es esa persona lo que acoge. No acoge un vocabulario que de repente lo ofende. No acoge un vocabulario que de repente no le interesa. No, a mí no me interesa tu vocabulario, a mí me interesa lo que tú eres. Ese es el maestro. El maestro siempre es ese, el que acoge al otro por el ser,
no por lo que aparenta. De allí la necesidad de que todo educador tenga una capacidad de discernimiento increíble y tenga una capacidad de percibir la dignidad humana increíble, porque nos importan más las personas que lo que las personas hacen, que lo que las personas dicen. Ese es el Maestro Jesús. Y gracias a esto estamos donde estamos. Si a cada uno de nosotros nos hubieran aceptado por lo que decimos, por lo que hacemos, no estaríamos con Cristo. Cristo nos acepta con nuestra debilidad, somos debilidad. Nos acepta con nuestra esperanza, somos esperanza. Lo sepa o no lo sepa, Él lo sabe, ¿qué importa? Él lo sabe. Y es eso lo que más Jesús realiza como maestro, la capacidad de acoger al otro por ser persona. Jesús también es incisivo, emplea un lenguaje sugestivo, figurativo, trae a los 5 maridos. El tema no son los 5 maridos, se trata de una samaritana y el pueblo samaritano ha tenido 5 dioses. Los 5 maridos del relato son los 5 dioses del pueblo samaritano. Trae a los 5 maridos es una denuncia. Tu pueblo, en este minuto tú samaritana, representas a los samaritanos, a tu pueblo samaritano. Tu pueblo adora a 5 dioses. El que ahora tiene tampoco es auténtico. A Dios solo se le da verdadero culto en espíritu y en verdad. Su anuncio de plenitud contiene la denuncia. Finalizamos los textos con el ciego de nacimiento. Lo encontramos en Juan 9. Jesús educa mediante actos significativos para el interlocutor. Hace barro, escupe en el suelo, hace barro, le pone el barro en los ojos. Interesante el texto. Untar es epicrío en griego. Crío es la misma raíz que Cristo. El Cristo epicrío. El ungido unge. Él ha sido ungido con el Espíritu. Hace barro y con el barro unge. Mediación para la entrega del Espíritu. El mismo Espíritu que él tenía, lo pone en los suyos. Lo pone en los otros. Comparte el Espíritu. Ungiendo. Ser cristiano es dejarse embarrar. Ser cristiano es dejarse embarrar. Cristo se va y nos embarra. Ya al embarrarnos, nos pone en una categoría de hijos de Dios y de hermanos entre nosotros. Jesús no teme que el ciego se foguee en el conflicto. Es un maestro que acompaña, que cuida la fidelidad del otro. Al ciego le complican la vida, le complican la vida. A los padres del ciego lo expulsan de la sinagoga porque no quiere decir de que Jesucristo es un falso profeta. Y Jesús acompaña las progresivas confesiones de fe del ciego. 4 criterios que deducimos de estos textos y de otros textos que hemos dejado de lado. 4 criterios. El primero, Jesús es maestro y comparte con los maestros de Israel un criterio de continuidad. No es que para Jesús todo esté mal. No es que los rabinos de Israel no cumplan su tarea. La cumplen. Pero hay aspectos que no están convenientemente representados en el rabinato del siglo I. Pero no es que todo esté mal. Hay un elemento o hay elementos de continuidad en Jesús rabino. Pero sobre todo hay elementos de disrupción en el Jesús rabino. Jesús es un maestro disruptivo. A veces nosotros pensamos, sí, este maestro también, este compañero mío, esta compañera mía, que trabajamos en el mismo colegio, es súper disruptivo. Claro, nos dijeron que teníamos que ser disruptivos. Oye, pero una cosa es ser disruptivo por el carácter, por el temperamento. Nadie te aguanta que ser disruptivo por el reino de Dios. Son 2 cosas diversas. Y Jesús era disruptivo por el reino de Dios. No por el temperamento que ni la mamá lo aguantaba, ¿no? Entonces, las enseñanzas, la pedagogía, conductas del rabino Jesús
no se ajustan a la de un maestro de la ley de su tiempo. Sin dejar de ser judío, transgreden las relaciones con Dios y con los demás establecidas por la ley y el culto en el templo. El hecho que precipitó la muerte de Jesucristo fue la expulsión de los vendedores del templo. Pero lo que está por debajo es un juego de imágenes de Dios. El templo y la ley posibilitan un poderío sacral representado por los sacerdotes del templo de Jerusalén del siglo I. Esa imagen que ellos representan e imponen no es la imagen de Jesucristo, porque la imagen de Jesucristo sale de su propia identidad. Él es hijo, él conoce a su Padre. A él no le cuentan cuentos respecto de Jesús, él conoce a su Padre. Por lo tanto, la confrontación de imágenes que hay en el trasfondo de este acontecimiento es inaudita. Es inaudita. Y por eso luego lo enfrentan los dirigentes del templo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Jesús, maestro súper sabio, súper inteligente. Jesús es un genio. De acuerdo, yo les voy a decir. Pero ¿por qué no me dices tú primero, Juan Bautista venía de Dios o no venía de Dios? Si decimos venía de Dios, nos va a decir por qué no le hicieron caso. Si decimos no venía de Dios, la gente se nos echa encima. ¿Sabes qué? No sabemos. Bueno, yo tampoco sé. Jesús, con una sabiduría increíble, va respondiendo a las adversidades de sus adversarios. Y terminamos con dos criterios más. Criterio de asociación. Primero el criterio de continuidad, Jesús como maestro, criterio de continuidad. Criterio de disrupción, por el tema de la imagen de Dios y del reino de Dios. Criterio de asociación. Jesús pide que lo sigan, expresando así su adhesión a Él. Pone en jaque la categoría tradicional de pueblo de Dios y con ello la ley y el templo, como mediaciones de comunión con Yahvé. La adhesión a Jesús requiere aceptación de su identidad y de su misión. Unos responden asociándose y los dirigentes de Israel responden estigmatizándolo y persiguiéndolo. Finalmente, el criterio de plenitud. Él anuncia el reino y anuncia el Dios del reino. Él es agente del reino. ¿Qué significa el agente del reino? Que él no es un profeta que anuncia y nada tiene que ver con el reino. Agente del reino significa, él es un profeta que anuncia el reino y lo realiza, y lo concretiza, y lo hace germen, semilla en la tierra, para que ese reino brote y pueda llegar a ser un árbol grande donde todas las naciones se cobijen. Jesús es agente del reino. Y para ser agente del reino, Él se dona, Él se da. ¿Y qué cosa da? Lo que es. ¿Y qué es? Ungido por el Espíritu. ¿Y qué es? Hijo de Dios. Al darse, pone lo que es en nosotros y comienza a construir con nosotros y en nosotros el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios de Jesús no es un territorio. El reino de Dios de Jesús no es una teología. El reino de Dios de Jesús no es una moral o una ética. El reino de Dios de Jesús es una nueva identidad. Esa identidad tiene 3 dimensiones para todos. Somos hijos, hijas, somos hermanos, hermanas, somos servidores. Y todo esto en razón de que el ungido, Jesucristo, pone en nosotros el Espíritu Santo, para que esa identidad sea nuestra. Si eres bautizado, el hecho de ser hermano, hermana del que está al lado mío, no depende de ti. La fraternidad no depende si me caíste bien o mal. En las comunidades religiosas, en las comunidades educativas donde todos estamos bautizados, no nos sabemos perdonar. Hablamos mal de los compañeros. Tenemos prejuicios. Hay comunidades de gente que no están bautizadas que se llevan mucho mejor que nosotros,
que se organizan de un modo mucho más comunicativo, asertivo, y nosotros por cualquier cosita ponemos el grito en el cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso no somos comunidades de hijos y de hermanos para servir a nuestros alumnos? Eso no debería marcar nuestra condición de maestros, y nuestra condición de comunidad educativa no debería marcarlo. Evidentemente que sí. Para ser un buen maestro no solo se requiere técnica, se requiere la aceptación de un espíritu, la del reinado de Dios. Ese es el criterio de plenitud. Terminamos. El fundamento de la enseñanza y pedagogía del Maestro Jesús es evidentemente la nueva imagen de Dios. Si hay un autor alemán que dice que a Jesús lo mataron por la manera de comer, se refería en el fondo a esto. La gran revelación de Dios es revelarnos una nueva imagen de Dios, no como un rabino que habla de la ley, que habla de algo fuera de él. Él, hablando de sí mismo, nos revela a Dios. Porque él, hablando de sí mismo, está hablando de su condición de hijo. Y nadie mejor que un hijo conoce a su padre. La gran tarea de Jesús es regalarnos una nueva imagen de Dios, que hace posible el reinado de Dios no en cuanto rey, sino en cuanto padre. Dios no tiene sexo, en cuanto padre y madre. En su reinado, Dios se juega con su misericordia, su compasión, se compadece. Es un Dios que se compadece. Al rabino Jesús lo mataron por la imagen de Dios que revelaba, pues desestabilizó el poder sacral sustentado en el concepto que en aquel tiempo tenían de Yahvé, la ley, el culto y el pueblo. Educar como Jesús rabí, ¿para qué? Primero, educar para acompañar al educando en su vocación y misión de hijo del rey. Toda la característica de Jesús en cuanto rabí está dirigida a la capacidad de crear el reino, de construir el reino de Dios. Nosotros, maestros cristianos, maestros católicos, nosotros, seguidores de Jesucristo, maestros, educadores, es esta la gran finalidad. Que nuestros alumnos sean hijos del reino. Expresión que encontramos en 13:38, Mateo 13:38, y que está en contraposición a los hoikuyos tes basileías, que significa los hijos del maligno. Hay hijos del maligno e hijos del reino. El educador católico no transforma al otro en un hijo del maligno, en un hijo del reino. Pero en medio lo sabemos de una profunda crisis antropológica. Está para algo definir en qué consiste esta crisis antropológica. Mi perspectiva es que cada vez somos menos personas y cada vez somos más individuos. Más individuos. La persona se caracteriza por las relaciones. El individuo se caracteriza por un poder concentrado en sí mismo, con la capacidad de hacerlo todo él por sí mismo. Y eso somos hoy. La tarea de un educador es tremendamente importante y tremendamente complicada, porque la crisis antropológica, me parece, es muy crítica, muy profunda. Es decir, el educador requiere ser más un testigo que un profesor, a la luz de Jesús Maestro, más un testigo que un profesor. El educador requiere ser, a la luz de Jesús Maestro, más un maestro que un instructor. El educador requiere ser más persona que individuo. Más persona que individuo. Hablando de la identidad y de la vocación, hablando de la comunión y la sinodalidad, el maestro requiere vivir su vocación inserto
en comunidades educativas más que en estructuras, y que la estructura sirva para la constitución y el desarrollo de comunidades educativas, no al revés. Y en equipos de trabajo, más que trabajo en equipo, hay una pequeña diferencia. Tú constituyes un trabajo en equipo, entonces constituyes el equipo para realizar el trabajo. Terminaste el trabajo, terminaste el equipo. Pero si tú constituyes o conformas equipos de trabajo, la pretensión mayor está en la comunidad. Constituyámonos en equipo. Luego vendrán los trabajos. Lo que importa es nuestra comunión, en nuestra relación. Son perspectivas diversas. A la luz de Jesús Maestro, algunas pautas entonces, algunas pistas desde la investigación bíblica para poder hablar, conversar, plantearnos cómo nosotros tenemos hoy que ser maestros y educadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Monseñor Santiago por esta magistral ponencia.